Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a resolver esta interesante ecuación y el ejercicio dice así: resolver 3 es igual a 192 por x elevado a menos 3. Vamos con la solución. Entonces tenemos esta ecuación y lo primero que tenemos que notar es a la derecha tenemos 192 que está multiplicando a x elevado a menos 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir por 3 a ambos lados de la ecuación. ¿Para qué vamos a dividir por 3? Para que el 3 que está acá a la izquierda nos quede 1. Entonces nos queda 3 dividido por 3, eso es 1, es igual a 192 dividido por 3 y por x elevado a menos 3. Entonces nos resulta 1 es igual a 64 por x elevado a menos 3. Fijémonos que a la derecha tenemos el x que está elevado a menos 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la siguiente propiedad, que nos dice que a elevado a menos m es igual a 1 dividido por a elevado a m. Es decir, en este caso, x elevado a menos 3 nos va a resultar como 1 dividido por x elevado a 3. Es decir, el exponente el término completo va a quedar en el denominador y el exponente va a quedar, en vez de negativo, va a quedar positivo. Entonces nos queda 1 es igual a 64 dividido por x elevado a 3. Entonces tenemos esta ecuación que es 1 es igual a 64 dividido por x elevado a 3 o x al cubo. Y lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por x elevado a 3 a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Porque notemos que el x elevado a 3 acá está en el denominador. Entonces necesitamos que nos quede en el numerador. Entonces nos queda 1 por x elevado a 3 es igual a 64 dividido por x elevado a 3 por x elevado a 3. Y a la derecha se simplifican los x elevado a 3 del numerador y del denominador. Entonces nos queda x elevado a 3 o x al cubo es igual a 64. Y lo que vamos a hacer ahora es restar 64 a ambos lados de la ecuación para que el 64 quede junto con el x. Y esta ecuación nos queda igualada a 0. Entonces tenemos x al cubo menos 64 es igual a 64 menos 64 que es 0. A su vez, notemos que este 64 lo podemos escribir como una potencia de 4. Más específicamente como 4 elevado a 3. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Entonces nos resulta esta ecuación x al cubo menos 4 al cubo es igual a 0. Y tenemos una diferencia de cubos. Por lo tanto, vamos a recordar la siguiente factorización de la diferencia de cubos. Tenemos a al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces esta factorización la vamos a hacer para x al cubo menos 4 al cubo, donde x es el a y 4 es el b. Entonces nos va a resultar x menos 4, factor de x al cuadrado, más 4 por x es 4x, más 4 al cuadrado, que es 16. Entonces nos resulta, como les decía, x menos 4 por x al cuadrado más 4x más 4 al cuadrado es igual a 0. Y tenemos un producto de dos factores, donde x menos 4 es igual a 0 o x al cuadrado más 4x más 16 es igual a 0. De la primera ecuación, sumando 4 a ambos lados de la ecuación, nos resulta x más 4 menos 4 es 0, es igual a 4. Tenemos que x sub 1 es igual a 4. Y es la primera solución de esta ecuación. Y para x al cuadrado más 4x más 16, vamos a utilizar la fórmula, donde a es igual a 1, es decir, el término que acompaña a x al cuadrado es 1, b es 4, es decir, el término que acompaña a x, y c, o el término libre o independiente, es 16, en una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y esta es la fórmula para x sub 2,3. Entonces vamos a sustituir según corresponda. Menos b es menos 4, más menos
raíz cuadrada de b al cuadrado es 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 16. 4 por 4 es 16 y 4 por 1 es 4 y 4 por 16 es 64. Entonces nos resulta 16 menos raíz cuadrada de 16 menos 64. Y raíz cuadrada de 16 menos 64 es raíz cuadrada de menos 48. Entonces nos resulta la raíz cuadrada de un número negativo. Y lo que vamos a hacer es expresar el menos 48 como 16 por 3 por menos 1. ¿Por qué de esta manera? Porque notemos que al separar, utilizando propiedades de raíz cuadrada, nos resulta raíz de 16, raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de menos 1. Lo separamos en 16 por 3 porque la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Entonces nos va a quedar un número entero multiplicando a la raíz cuadrada de 3. Y a su vez, raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria i. Entonces nos resulta menos 4 más menos 4 raíz cuadrada de 3 por i, dividido por 2. Y además podemos ahora factorizar por 2 para simplificar el 2 del denominador. Entonces nos resulta 2 factor de menos 2 más menos 2 raíz de 3 por i. Y todo eso dividido por 2. Entonces los 2 del numerador y del denominador se simplifican y nos resultan de acá dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Con el más nos queda menos 2 más 2 raíz de 3 por i. Entonces la segunda solución es x sub 2 igual a menos 2 más 2 por raíz de 3 por i, perteneciente a los números complejos. Y la tercera solución, x sub 3 con el menos, nos queda x sub 3 igual a menos 2 menos 2 raíz de 3 por i, perteneciente también a los números complejos. Finalmente hemos encontrado que las tres soluciones de esta interesante ecuación son x sub 1 igual a 4, perteneciente a los números reales, x sub 2 igual a menos 2 más 2 raíz de 3i, perteneciente a los números complejos, y x sub 3 igual a menos 2 por raíz de 3 por i, también perteneciente a los números complejos. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campana de notificación para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.